9:08 de la mañana, Sergio Ávila, analista de mercados de IGE. Sergio, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, ¿cómo veis la fotografía en este inicio de jornada que el tono rojo parece ser un poquito más de lo que se esperaba, ¿no? Sí, otra vez parece que entre las dudas, ¿no? Entre los inversores, otra vez se imponen las ventas. Y es que es cierto que tenemos varios problemas encima de la mesa, ¿no? Sabemos que, por un lado, tenemos el conflicto en Gaza, el conflicto entre Israel y Hamás, que bueno, ya veremos a ver a dónde va, ¿no? Porque, de cierta manera, pues genera incertidumbre sobre si puede escalar a un conflicto global, que parece que es lo que quiere Hamás, ¿no? Y por otro lado, pues tenemos que eso está tensionando los precios del petróleo. Los precios del petróleo siguen siendo un factor importante en el que se está fijando todos los inversores para saber cómo puede afectar a la inflación futura. Y además de todo esto, pues estamos viendo cómo los rendimientos de los bonos en Estados Unidos pues están cayendo, están aumentando considerablemente los rendimientos, caídas de precios, ¿no? Estamos viendo como, por ejemplo, pues tenemos algún americano de 10 años ya cerca del 5% y vemos cómo pues desde el pasado 12 de octubre la caída ha sido realmente importante en precio y esto efectivamente pues lo que hace normalmente es que cuando los rendimientos de los bonos aumentan, pues suele haber una correlación inversa con las acciones, ¿no? Aumento de rendimiento de los bonos, la gente vende acciones para intentar pues sacar la rentabilidad teóricamente a menos riesgo, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es la situación en la que tenemos ahora mismo. En Europa pues seguimos viendo cómo en el caso del IBEX 35 estamos viendo justamente que ha intentado recuperarse un poquitín de madrugada los futuros, pero rápidamente en el momento en el que abre la bolsa otra vez pues tenemos una vela bajista y bueno, pues hemos perdido ciertos soportes, ¿no? Los 9.173,8, ahora tendríamos un soporte cercano en los 9.130, de perderlo tendríamos los 9.084, ¿no? Así que habrá que fijarse en el día de hoy por la parte inferior en esos niveles y luego por arriba tendríamos los 9.200, que es nivel psicológico, número redondo, que en caso de superarlo y ver cierres de velas por encima de esos niveles, bueno, pues tendríamos la posibilidad de un rebote pequeñito adicional con objetivo 9.228. Pero de momento parece que la presión bajista es lo que se está imponiendo. Cuando decías eso alrededor de ese movimiento de renta fija de bonos al 5%, esa llegada al 5% que ya parece inminente, 4,96 del 10 años americano, ¿deja el rally de fin de año en el aire? Bueno, pues vamos a fijarnos en el SP500, ¿no? que sería el índice que nos puede dar la referencia al respecto de todo esto, ¿no? Es cierto que hemos tenido un rebote inicial, ese rebote se está deteriorando con los últimos movimientos. Es cierto que bueno, la estacionalidad es buena, ¿no? Normalmente estamos en un periodo estacional que es el último trimestre del año en el que efectivamente, históricamente, pues es el mejor trimestre que podemos encontrar si cogemos los últimos 70 años, pero es cierto que este aumento de rentabilidad de los bonos pues hace que los bonos sean más interesantes, ¿no? Para poder sacar dinero de renta variable y meterlo en renta fija. Adicional, si esto va a ser un factor determinante, bueno, pues habrá que ir viéndolo, ¿no? Yo creo que de momento siguen aguantando los soportes, tenemos los soportes 4.310 en el caso del SP500, vamos a ver si lo aguanta. Si vemos que no cierra ningún día por debajo de esos niveles, podríamos pensar, aunque estamos muy cerquita, podemos pensar que el rebote de fin de año podría seguir siendo probable, ¿no? Teniendo en cuenta que la amplitud de mercado, voy a poner en pantalla para que lo podamos ver, la amplitud de mercado se había visto muy deteriorada en el pasado y es cierto que ha mejorado, si nos fijamos aquí en el ADN del NYSE, ha mejorado en los últimos días, ¿no? Que mejore la amplitud, aunque hayamos visto caídas, quiere decir que está habiendo rotación hacia otros sectores que, bueno, pues lo que han pasado peor, ¿no? Si la amplitud sigue mejorando y si no se vuelve a meter por debajo de 20 aquí el ADN del NYSE, podríamos pensar que efectivamente todavía podría haber esas probabilidades de que tengamos esa lateralidad a pesar de todas las incertidumbres que tenemos encima de la mesa. Pero sí que es cierto que si vemos rendimientos de los bonos por encima del 5% y se sostiene, eso es un factor muy negativo para la renta variable. ¿Qué sucede con el petróleo? Hemos visto esa relajación de sanciones de Venezuela, o sea, anuncio de que se iban a relajar. ¿Ha sido suficiente para cambiar la tendencia de ayer del posible veto
al petróleo árabe hacia Israel. ¿Qué tendencia crees que puede seguir en los próximos días en un entorno de vetos o levantar vetos? Bueno, es cierto, no hemos encontrado una resistencia, se ha generado una resistencia justamente en el máximo del día de ayer. Esa resistencia va a ser importante, la zona de los 92,10 en el caso del crudo Brent. Y bueno, parece que sí que es cierto que está relajando a los mercados, ¿no? El mercado de petróleo, que se había visto muy tensionado en los últimos días, con subidas importantes, ¿no? Vemos cómo pues, el Brent desde los mínimos del pasado 12 de octubre, pues si nos vamos incluso a los mínimos del 6 de octubre, cuando tocó la media de largo plazo, pues se ha revalorizado en tan solo 10 días un 10,78%. Esto es, para el petróleo es bastante revalorización y sobre todo por la importancia que tiene en cuanto a lo que puede ser la inflación futura, ¿no? Pero sí que es cierto que, como bien comentas, ese hecho de que se relajen las tensiones en cuanto a los vetos, bueno, pues está haciendo que de momento se esté tomando un descanso en esa subida y se estén generando también en intradía. Tenemos al futuro del Brent que está generando resistencias en intradía, ¿no? Tenemos los 90,44 dólares por barril, primera resistencia, y luego tendríamos otra muy cercana a los 90,59. Por tanto, bueno, lo que nos quiere decir esto es que a corto plazo puede ser que nos mantengamos en cierta lateralidad, pero que no vaya a tener la fortaleza que habíamos tenido reciente, ¿no? Lo ideal sería aquí, pues que perdiese la zona de los 89,63, que el mercado se relaje de verdad y que podamos ir a buscar el entorno de los 88,52. Eso sí que serían buenas noticias en general para el mercado, ¿no? Que se tome un descanso un poquito más amplio el precio del crudo. Pues muchísimas gracias por toda esa fotografía, Sergio Ávila, analista de mercados de IG. Buen día, buen negocio. Muchas gracias, buenos días a todos, hasta pronto.